Estar aquí esta noche con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y sin más preámbulos, vayamos a la palabra. Gracias por estar esta noche aquí ustedes en esta iglesia. Amén. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio son, digan todos, el Evangelio son buenas noticias. El otro día estaba viendo yo el noticiero de mi país. Puse el cable por unos días para ver cómo se ve. No me gusta mucho, entonces ya lo voy a quitar. Pero tengo el canal de mi país de Perú y estaba viendo las noticias. Y Pastor Ana se sentó conmigo y me dice, ¿no te deprime ver esas noticias? Porque obviamente los que han visto las noticias, no hay noticias buenas. Todas son noticias de o mataron a alguien, o robaron a alguien, o algo pasó. Yo le dije, cuando veo las noticias, lo que yo veo es esto. Tengo una promesa de Dios, de que toda mi casa será salva. Y comparo con la vida les digo para que entiendan a qué me refiero. En mi país, en Perú, hay una zona que es muy peligrosa, una calle muy cerca por donde nosotros vivíamos, y hay un delincuente que él mismo se hace llamar ya me olvidé cómo se llamaba, mamá, ¿te acuerdas cómo se llamaba? El delincuente que mataron no, el Inmortal se hacía llamar él. ¿Por qué? Porque es secuestrador, asesino y obviamente buscado por la policía, pero era tan audaz que no lo lograban capturar, pero era tan odiado por sus adversarios que lo intentaban matar muchas veces y se decía llamar él el Inmortal porque ya habían pasado 5 veces que lo habían intentado matar y no habían podido. Y muy arrogante, él llegaba al barrio donde vivía él, y el barrio que decía que era de él, porque él mismo controlaba todos los negocios, todo él extorsionaba a la gente, y se jactaba de que nuevamente lo habían querido matar y no habían podido. Mostraba sus heridas de bala, mostraba lo que habían intentado hacerle y no habían podido matarlo, y es por eso que él mismo se hacía llamar el Inmortal. Pero hace unos días, la inmortalidad de él, como se dice llamar, no le sirvió de nada para salvar a su hija de 10 años, que fue asesinada cuando intentaban matarlo a él. Él está en el hospital, creo que tiene 3 balazos en los pulmones que no se los han podido sacar, y tuvieron que sacarlo en camilla para darle la despedida por última vez a su hijita antes de ir a enterrarla. Estaba en un baúl, en un ataúd, ¿sí dice? Se lo llevaron a la puerta del hospital para que él pudiera bajar en la cama, en la camilla donde estaba, mirarla por última vez antes de que la enterrara. Pastor Ana en ese momento me dijo, ¿no te deprime ver esto? Y yo le dije, es deprimente, pero como yo tengo una promesa de parte de Dios, no puedo decir que me dé alegría lo que le pasa al Señor, a este caballero, pero sí me recuerda cuál es la promesa que tengo. Me recuerda que toda mi casa será salva, me recuerda que mis hijos están protegidos. Y digo, así este caballero diga, soy un ampón y tengo muchas vidas y soy el inmortal, nadie me mata, pero eso no lo protegió o no protegió a su hija de que la mataran por intentar matarlo a él. Es a raíz de esto que Dios me dio un mensaje y quiero compartirlo con ustedes. Y empecé de esta manera diciendo que el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. No los vi muy entusiasmados. Asumo yo que si les dijera que a partir del próximo año, me han dado un dato de que los bancos van a empezar a darles el doble de sus ahorros, estarían muy felices ustedes, porque el próximo año empezarían a ahorrar más. Pero no es cierto. Pero eso sería una buena noticia, ¿no es cierto? Pero esa buena noticia ustedes la quererían más que el Evangelio porque no sé, no entiendo por qué lo creerían más, pero si yo les dijera que a partir del próximo año el presidente Obama les va a dar los papeles a todos los indocumentados, ustedes estarían saltando ahorita en una pierna, en una pata, diría,
porque eso es una buena noticia, es una buena nueva. Y obviamente creemos mucho más a veces a la gente, no sé, a los que dan las noticias o a los presidentes o a los dueños de los bancos, que al mismo Señor. Y el Señor nos da una promesa. La promesa es que si nosotros creemos en Él, toda nuestra casa será salva. Amén. Entonces, yo quisiera, basándonos en las Escrituras, demostrarles que esta promesa no es para unos cuantos, no fue solamente para los judíos, no fue una promesa que se hizo solamente en el Antiguo Testamento, o no es una promesa que se hizo a un grupo selecto de personas. Es una promesa que se hizo a todos los que creyéramos en el Señor Jesús. Él murió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos, y cuando aceptamos la salvación, toda nuestra casa es salva, ¿no es cierto? Entonces, yo traje algo para hacer una ilustración. A mí me dicen el loquito de ilustraciones a veces, pero sirven las ilustraciones. Amén. Entonces, no sé si la cámara me va a poder seguir, Marco, pero me gustaría que me siga la cámara. Yo me voy a mover despacio para que tengas todo el tiempo de seguirme. Pero esta ilustración les va a servir, ¿ok? Presten mucha atención. Para los que están intrigados, ¿qué es lo que traigo acá? Ahorita lo van a ver. Entonces, ¿sí me puedes seguir con la cámara, hijo? Perfecto. Entonces, yo voy a caminar a alguien que yo creo que este mensaje le va a caer como una Coca-Cola heladita en el desierto. El hermano Arturo. Mire, hermano Arturo, yo quiero que usted quiere ser salvo, hermano. Amén. Coja una pelota. El hermano aceptó la salvación. Es salvo. Amén. Marco. No vino su hija, pero su hija, su hijo, su nieto, su otro nieto, el esposo de su hija, el esposo que algún día tendrá Lucero, y la esposa que algún día tendrá Marco, y la esposa de su hijo. Le falta un nieto. Hijo, ya me quedé sin pelotas. Pero acá están, listos para ellos. Y ojo que yo no les pregunté al resto de la familia si querían. El hermano Arturo aceptó. Acepta al Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Acepta al Señor tú y serás salvo tú y toda tu casa. No le pregunté al resto de la familia, a Marco, a Lucero, a su esposa, ¿quieren ser salvos? No, les entregué esto porque al aceptar al hermano Arturo, obviamente toda su casa será salva. Obviamente no es tan ligero como simplemente decir, bueno, acepto. En cierto sentido es de esa manera, pero a partir de ahora, el hermano Arturo tiene que vivir, si es un cristiano, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Amén. Entonces, mi parte al decir acepto la promesa del Señor, es empezar a vivir como la palabra de Dios me pide que viva. El pastor Ana nos está enseñando estas últimas semanas de una manera magistral cómo un cristiano debe pensar acerca del dinero, acerca de las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, si usamos esta Biblia como el manual para nuestra vida, el hecho que hayamos aceptado esta promesa me garantiza que el resto de mi familia ya está salva, no importa dónde estén. Yo estuve posponiendo este testimonio que les voy a dar porque, pues, simplemente no estaba, no encontraba el momento preciso. Pero, y espero no se asusten, espero que no se vayan, espero que regresen el jueves, espero que regresen el domingo, después de que les dé mi testimonio. Pero muchos de ustedes tal vez no saben que yo estuve por mucho tiempo entrando y saliendo de lo que, no sé cómo le dicen acá, no es la cárcel, es la estación de policías, se dice acá.
En el Perú sería la comisaría, acá no sé cómo se dice, donde está la policía, está acá para los que no conocen, está en donde está el library, acá junto a, perdón, el centro de detención. Entonces yo era un un residente asiduo, asistente del centro de detención, pongamos de esa manera. Era un asiduo asistente ¿Y por qué? Porque pues me daban tickets de speed limit, no los pagaba, me paraba la policía, me quitaba el carro, me detenían por un par de horas. Mi madre linda iba y me sacaba, siempre. Ahora, yo no creo que nunca mi madre haya pensado, mi hijo se va a ir al infierno, nunca va a ir al cielo. Espero que mi madre siempre haya pensado, toda mi casa será salva. Pero me pasaba eso, era constante, era casi 2 años que yo estaba en ese, al punto de que mi papá decía, ¿sabes qué? Me avergüenzo de ti porque paras en la cárcel, paras en corte, no, todavía no en la cárcel, paras de corte en corte y ¿cómo es? Centro de detención. De centro de detención en centro de detención. Ahora, no sé si ustedes han visto, no lo he googleado, pero lo estaba tratando de googlear para darles la información correcta. Pero me parece que una vez escuché a alguien, no sé si era Pastor Ana o alguien más. ¿Quiénes han visto la foto de un pastor cargando a una oveja? Ok. Los que no han visto, hay unos, googleenlo. Es un pastor cargando a la oveja en sus hombros. Según tengo entendido, cuando la oveja rehúsa seguir al pastor o seguir la indicación del pastor o estar detrás del pastor, lo que el pastor hace es le rompe las patitas, se la pone al hombro para que se acostumbre, no sé si al olor o a la presencia del pastor, para que después cuando esté ya bien, tenga esa necesidad de estar cerca del pastor. Y quién sabe que nuestro pastor es el Señor Jesús y debemos estar acostumbrados a estar cerca de Él. Entonces, mi trayectoria de 2 años en este lugar tan bonito que está cerca de la librería, no voy a decir otra vez porque ya que está cerca de la librería de acá de Aurora, era constante. Pero eso no me hacía cambiar mi manera de vivir. Simplemente me asustaba por una semana, estaba yo tranquilo y a las 2 semanas vuelta estaba en mis andadas. Hasta que un día yo ya me había divorciado y yo no sabía que la mamá de mis hijos había puesto una orden de restricción en mi contra. Entonces yo fui a recoger a mis hijos a la escuela como si nada y aparentemente a ella no le gustó eso, llamó a la policía me encontró en la calle y simplemente me paró y me dijo, ¿usted no tiene permiso para estar con sus hijos? Vámonos. Vinieron por mis hijos, creo que esa vez mi papá fue por mis hijos y me llevaron nuevamente, ya no fue al bonito centro de detención que está acá, sino a una cárcel. Obviamente mi primera reacción fue llamar a mi querida madre, que siempre me sacaba de esos apuros, y mi mamá intentó sacarme de ahí, pero Pastora le dijo, ya déjalo ahí, ya no lo vas a sacar. Yo obviamente todavía no estaba casado con Pastora Ana, ¿no? Ni siquiera se nos ocurría. Y aclaro, como dice Cristina, gracias por aclarar, porque ustedes dirán, pues, ¿qué clase de esposo tenía Pastora Ana? No, en esa época yo recién me había divorciado. Acuérdense que yo estuve solo por 2 años antes de empezar a salir nuevamente. Bueno, entonces, no me dejaron salir de la cárcel, estuve 1 semana en la cárcel, y ahí todavía yo decía, bueno, ya cuando salga, se me vino la imagen de las patitas rotas de las ovejas, para que tengan que sentir esa necesidad del Señor Jesús. Ahí está, gracias. Cuando ya, yo creo que llegaste a pagar la fianza de la cárcel, sí creo que sí. Yo dije ya, Victoria, ya salgo, en unas horas salgo, y vino el policía y me dijo, ¿eres ciudadano? Y yo dije, ¿por qué? Pues, respóndeme lo que te digo, ¿eres ciudadano? Le digo, no. Ok, me dice, no te vas a ir a ningún sitio porque inmigración te está pidiendo. Dije, bueno. Entonces, esa semana se convirtió, 2 semanas, 3 semanas fue. 10 días de estar en detenido. Pasé mi cumpleaños en la cárcel. No digo que esos días fue
de que me salvé, oh Señor, gloria a Dios, me convertí. No, pero me hicieron ver cómo iba mi vida. Y me hicieron tener la necesidad de buscar la presencia de Dios en mi vida, porque ya no quería ser igual. Entonces, para los que a veces les decimos, tu hijo está ahí, estate tranquilo, entienda por qué lo decimos. Y a veces yo lo digo y a veces ustedes dirán, Pastor Arturo, usted no sabe lo que está hablando. Sí sé lo que estoy hablando. Yo estuve ahí 10 días. Tal vez dirán, bueno, 10 días no es nada. Para mí sí fueron muchos. Para los que nunca han estado en una cárcel, ¿cómo se dice? Aprecias mucho el poder ir a un 7-Eleven y comprarte un chocolate, porque en la cárcel no tienes ese privilegio. No puedes comer lo que quieras, comes lo que te dan. No puedes tomar lo que quieras, tomas lo que te dan. No que en la mañana quiero mis huevitos, no, tomas un pan frío con un café, ese es tu desayuno. Entonces empiezas a apreciar lo que tienes cuando estás fuera de ahí. Eso es lo que yo aprendí más estando ahí, a apreciar lo que tenía afuera, que no apreciaba realmente. El poder ver a mis hijos, el poder ver a mis padres, el poder usar un baño yo solo, porque los que han estado ahí, no sé si alguien ha estado ahí, tienes que compartir hasta eso con los demás. Entonces, privilegios que se te quitan, que empiezas a apreciar lo que realmente tienes, que no valoras cuando lo tienes sin darte cuenta. Entonces, yo no pienso que mi mamá nunca dejó de pensar en que toda su casa será salva. Entonces, mi mensaje de hoy quisiera que sea para los que tienen esa duda todavía o tienen ese temor de que, bueno, yo estoy asistiendo a la iglesia, soy salvo, pero ¿qué pasa con el resto de mi familia? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mis padres? ¿Qué pasa con, no sé, con el resto de mi familia? Si me acompañan a Hechos 16, por favor. Vamos a buscar qué dice la Escritura referente a si soy salvo yo, entonces ahora necesito ir a evangelizar a mi familia. Necesito ir había un hermanito que venía acá a Denver, a la iglesia acá en Denver, y el obispo Saúl se lo llevó a Vallarta. Y estuvo con el obispo Saúl creo que como 6 meses, algo así. Y un día le dijo al obispo, me voy a un pueblo, no sé dónde, yo no conozco México. Y el obispo le dijo, ¿por qué? Necesito ir a evangelizar a mi familia, porque ¿qué pasa si mañana el Señor me lleva y a mi familia nadie les ha hablado del evangelio? Si tú tienes la confianza de que si eres salvo tú, toda tu casa será salva, realmente tienes esa confianza. El Señor Jesús, como vamos a ver a continuación, no dijo, bueno, ahora eres salvo, agarra tus cachivaches, tus cosas y empieza a evangelizar a tu familia. No, le dijo, eres salvo tú y toda tu casa. Eso es lo único que él decía. Entonces, asumimos nosotros que al ser un verdadero cristiano, al aceptar al Señor como mi Salvador, Él se encarga del resto. Amén. Yo no recuerdo que mi mamá estuviera en esos 2 años que yo andaba en los malos pasos, estuviera ahí detrás mío diciéndome, ¿no es cierto? No estaba, no sé, como a veces pastora dice, no entraba yo a mi cuarto y encontraba la Biblia abierta encima de mi cama o entraba al baño y estaba la Biblia ahí. No, o sea, yo no recuerdo, no sé si tú te acuerdas. Ella no hacía eso. Pero me imagino yo que ella siempre pensaba, cada vez que la hacía llorar, de que algún momento iba a ser yo salvo, algún momento iba yo a reaccionar a esa necesidad de estar cerca del Señor Jesús, a esa necesidad de tener a Dios en mi vida. Que para algunos que estamos acá es un consuelo saber de que ya que somos salvos, nuestra familia en algún momento va a tener esa necesidad. Mi hijo Benjamín, antes de estar ahorita donde está con el doctor y les manda saludos, cuando puede me manda un mensaje, me dice saludos a la iglesia, los extraño. Él estaba, no quiero decir perdido, no quiero decir, porque yo sé que estaba muy bien, bueno, muy bien aparentemente, ¿no? A los ojos de él. Tenía su carro, trabajaba, yo sé que salía todos los fines de semana. Pero cada vez que venía y me decía, papá, se me malogró el carro,
papá, se me rompió el celular nuevo que me compré, papá, me compré un iPad y a los 2 días se me cayó y se me rompió. Le digo, bueno, si estás robándole a Dios, ¿qué esperas? Y ojalá ustedes crean igual que yo. Si le estás robando a Dios, lo que tú tengas está sin protección. Y lo único que hiciera, le hablaba de esa manera. Benjamín, le digo, pues estoy feliz contigo porque tienes trabajo, pero al mismo tiempo te tengo que decir algo y yo sé que no te va a gustar. Y obviamente no le gustaba. Al día siguiente ya no me volvía a llamar. No estás haciendo las cosas correctamente, no estás diezmando, no estás ofrendando, le estás robando a Dios. Obviamente al día siguiente ya no sabía nada de él. Pero yo tenía una promesa de que toda mi casa será salva. Ahora Benjamín está con el doctor, ya no sé de él tampoco, pero al menos sé que está ocupado con el doctor, que por eso no me llama. Hermano Ricardo me dijo que lo ha visto totalmente cambiado y yo cuando estuve ahí lo vi también totalmente cambiado. No solamente porque ha bajado mucho de peso de tanto que está corriendo de un lado para otro, sino porque ya es otra persona. ¿Me puedo echar yo llevarme la gloria y decir, bueno, es que yo lo evangelizaba, cada vez que lo veía le decía, hijo, mira, la palabra de Dios? No, simplemente le recordaba lo que yo sé de la palabra. Le recordaba, decía, ¿sabes qué, hijo? Tú eres una bendición para mí. Está bien, me da gusto que tengas trabajo y que estés ganando, pero le estás robando al Señor, eso yo lo sé. Entonces le decía yo a él lo que yo mismo sé, ¿okay? Lo que yo mismo aplico en mi vida, se lo trataba a él de transmitir. Entonces, les vuelvo a repetir, no puedo yo decir, ¿sabes qué? Levantarme el cuello y decir, mi hijo está ahorita donde está porque yo le hablaba al evangelio. No, no es cierto. Lo único que yo decía todas las noches antes de dormir es, tengo una palabra de Dios, toda mi casa será salva. Señor, ahí te lo encargo, donde esté, cuídamelo. Y ya, eso era lo único que yo hacía. Al principio sí, les confieso, era más difícil. Andaba triste, andaba muy apagado. Pero Pastor Ana me decía, Arturo, ¿qué dice la palabra? O sea, cada vez que te sientas tú así, triste, deprimido. ¿Y deprimido por qué? Porque yo le mandaba mensajes, le escribía textos y él no me contestaba. Y obviamente ella me decía, bueno, no te va a contestar porque está tan bien que aparentemente no te necesita ahorita. No sé qué pasó. Yo sí llegué a necesitar al Señor cuando estuve en la cárcel 2 semanas porque, les digo, no es que estuve ahí y dije, bueno, acá estoy feliz, cuando salga. No, sí sentí esa necesidad. Entonces, digo yo, a veces el Señor nos tiene que romper las patas, como la foto ya me la quitaron, nos tiene que romper las patas para que estemos tranquilos en un lugar y donde podamos meditar y pensar en que Él realmente nos hace falta. Ahí está, ese soy yo con las patas rotas y Jesús me tiene encima. Entonces, les digo una cosa, muchas veces nos tienen que romper las patas para poder estar nosotros tranquilos en un lugar y que realmente entendamos que no podemos vivir una vida feliz sin estar con el Señor Jesús. Nuestra vida puede parecer feliz estando lejos de Él, como yo le decía a Benjamín. A veces me da cosita decirle porque obviamente no quería reventarle su burbuja porque él venía a enseñarme su carro nuevo, venía a enseñarme que le había puesto nueva radio al carro. Yo le decía, hijo, qué bueno, pero ¿cuándo le vas a dar al Señor lo que le corresponde? Hijo, les digo, cada vez que te veo con algo nuevo, lo único que te puedo decir es esto, le estás robando al Señor porque tú estás trabajando. Y te digo, no es que no sepas, o sea, tú ya has venido a la iglesia anteriormente, ya lo has hecho, entonces es un robo prácticamente sabiendo que lo estás haciendo, Benjamín. ¿Le sirvió eso? No sé, nunca he conversado con él, nunca le he preguntado a Benjamín lo que te decía yo, te servía, no sé. Pero lo que sí sé es que yo tenía una promesa. Yo sé dónde está mi hijo ahora. Para los que estén en la misma situación les digo, mi confianza y su confianza debe estar en el Señor. Alguien de su familia no está en ese momento, lo va a estar en un momento. Y tal vez si no está en este país o en esta ciudad, en alguna iglesia. Pero el Señor no puede dejar de cumplir su promesa. Y la promesa de Él es esa. Cree en el Señor y toda tu casa será salva. Si vamos a... Estamos en el 16.
Más o menos déjenme les cuento un poquito lo que vamos a leer, algunos lo deben haber leído. Pablo y Silas llegaron a una ciudad, un poquito les voy a contar para no tener que leer todo. Vieron a una mujer hacía brujería aparentemente, estaba endemoniada, pero trabajaba para alguien esa mujer. Entonces Pablo y Silas lo que hicieron fue liberar a esta mujer de ese demonio que tenían, pero aparentemente a los dueños de la mujer, porque la mujer era una esclava, no les gustó lo que hicieron. Entonces mandaron a llamar a las autoridades, los golpearon, los apedrearon, pidieron justicia, porque los dueños de esta mujer aparentemente obtenían ganancias de lo que ella hacía, y arrestaron a Pablo y a Silas. Entonces, si vamos al 22, por favor, 16, 22. Entonces, más o menos les he dicho lo que pasó antes de esto para que entiendan un poquito a lo que vamos ahora. Entonces, en el 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Qué traducción es esta? No, dame una más nueva. ¿Cuál tengo acá? ¿Lenguaje actual tienes o...? ¿Es el lenguaje actual? Ok. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. El 23. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Entonces, había un carcelero en esta prisión y mire, justo empecé ya dando mi testimonio acerca de una cárcel y vamos a ver un carcelero. El carcelero los estaba vigilando. Entonces vamos al 24 y dice, el carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. El 25, cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. Entonces ellos estaban presos, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban orando y estaban cantando alabanzas. El 26, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El 27, cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse. Ahora, yo no creo que ningún policía de este tiempo se mete un tiro cuando se escapa alguien de la cárcel. Pero me imagino que en esa época era responsable el carcelero de los presos, a tal punto que si se escapaban, lo deben de matar. Ahora, no está implícito acá, no dice acá, pero me imagino yo que el carcelero debe de haber escuchado acerca de ellos cuando llegaron al pueblo. Y lo interesante acá es que dice que ellos estaban orando y cantando. No dice cuánto tiempo, pero asumo yo también que el carcelero escuchaba lo que oraban y escuchaba lo que cantaban. ¿Ok? El 28. Pero Pablo le gritó. Cuando el carcelero saca su espada para matarse, porque obviamente vio las puertas abiertas, asumió que todos se habían escapado, dijo, caray, no sirvo para carcelero, se me fueron todos, saco mi espada, me hago harakiri porque igual me van a matar. Porque él era responsable de los prisioneros. Pero Pablo le gritó, no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Dicen que si pusieran en papel o en libros todo lo que pasó, todas las historias y todo lo que se dice del Señor Jesús, no alcanzarían todos los libros del mundo. Entonces, quiero que ustedes un poquito piensen que no puede ser nada más que el carcelero nunca haya escuchado de ellos,
simplemente los haya visto por primera vez y de buenas a primeras les diga qué tengo que hacer para salvarme. Me imagino que sabía quiénes eran, me imagino que había escuchado de ellos, me imagino que al momento de escucharlos cantar y orar, pues los reconoció y dijo, bueno, estos son seguidores del Mesías, algo debe haber pensado. Entonces la pregunta que él hace obviamente tiene una base de preguntar lo que sigue, que dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? El 31, ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Entonces yo cuando le pregunté al hermano Arturo, después de preguntarle al hermano Arturo, no fui y le pregunté a la hermana, y no fui y le pregunté a su hijo, y no fui y le pregunté a su hija. Simplemente por el hecho de que él creyó, asumimos que toda su casa es salva. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, la pelotita no les pregunté si la querían, simplemente se las entregué. ¿Sí notaron eso en la ilustración? El 32. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Ok, yo creo que hasta ahí es lo importante. Ahora sí vamos a Lucas 19, por favor. Entonces, si ustedes ven ahí, un poco ya yendo en broma, Pablo y Silas no le dijeron al carcelero, bueno, cree en el Señor Jesús y ahora que ya crees, agarra tus cosas y empieza a ir a toda tu familia y compárteles no, o sea, no le da ese trabajo, si se puede decir, a esa persona. Simplemente le dice, cree en el Señor. Es lo único que le pide que él haga. Cree en el Señor y ¿qué? Y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ok? Vamos a ver otra historia donde podemos decir que la promesa que tenemos, ¿cómo les puedo decir? Cuando se sienta como yo me sentía, cada vez que pensaba en mi hijo, el leer estas historias, ustedes saben que la fe viene ¿por qué? ¿Y estamos leyendo qué? Entonces, si estamos leyendo la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Ok, de ese lado lo saben, pero de este lado. Si leo la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Si leo la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Okay. De esta parte ya están convencidos, pero de esta parte no. Si leo la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Ok, la fe viene. Entonces, si viene fe a mí, ya no voy a sentirme respecto a esto, en este caso que estoy hablando, ni preocupado, ni triste, ni, perdón, angustiado, ¿qué más? A ver, digan ustedes, porque ustedes parece que son los que saben cómo se sienten. Preocupado, angustiado, ¿qué más? Afligido, desesperados, wow. O sea, miren cómo va floreciendo todo lo que sienten ustedes sin que se den cuenta, lo están diciendo. El hecho de oír la palabra de Dios hace que la fe en mí crezca. Cuando leo algo en específico, como en este caso, ¿qué va a pasar con mi familia? Mi fe respecto a eso está aumentando. Nos ha explicado Pastor Ana que no es que la fe crezca en todo igual. Hay ciertas áreas en que algunos tenemos más fe en algo que otros. Por ejemplo, hay algunos que tienen mucha fe en la sanidad y basta con que oren y ya, se curaron. Hay algunos que todavía les falta mucho para creer que creyendo en el Señor Jesús, toda su casa será salva. ¿Por qué lo digo? Porque todavía hay gente que, si miran, están sufriendo, ¿qué más dijeron? Ya, ahora no lo quieren decir. Afligidos, angustiados, preocupados, desesperados, todos los hados. Marco, me estoy moviendo, hijo, y no estás moviendo la cámara. Quiero que me vean en el internet. Me voy a poner otra vez para que me apuntes. Entonces, todos esos hados que vimos acá y que allá no lo quieren confesar, se van
Cuando uno lee la Escritura. Porque la fe va a aumentar. Y cuando tu fe aumenta, ¿qué nos enseñó Pastor Ana? Cuando la fe llega a un lugar, ¿qué se va? La duda. Todas esas palabras que ustedes han comentado, otra vez. Angustiados, desesperados, temerosos, ¿qué más? Estresados, insomnio, wow. Todas esas cosas se van cuando la fe crece. Porque lo que hace la fe es darte una confianza de algo que va a pasar que todavía no ves. Entonces, la fe te da la confianza de que lo que el Señor te dice va a pasar aunque todavía no lo veas. Aunque tus ojos vean algo distinto a lo que el Señor te promete, la fe hace que tú creas en la palabra de Dios sin siquiera estar viendo lo que la promesa te promete. La promesa te promete de que toda tu casa será salva. Pero mi hijo estaba en la cárcel, pero yo pensaba que le iba a hacer salvo, pero ahí estaba. Entonces, la fe que ella tenía, aunque yo sé que ella se angustiaba y le entiendo, porque yo así me sentía con mi hijo, y no puedo decir, hermanos, a mí nunca me entró la angustia. Me entraba la angustia. Yo a veces me iba a dormir llorando porque no sabía de mi hijo 2, 3 días. Y para los que estamos acostumbrados a saber de nuestros hijos a diario, que ya el chamaco cumple 18 y piense que ya no le tiene que dar cuentas a nadie, obviamente te cala porque dices, caray, antes le limpiaba los mocos, ahora ya ni siquiera me llama. O sea, entiendan, sí entiendo cuando dicen, no sé, mi hijo, pero tenemos la palabra. Tenemos la palabra que hace que nuestra fe aumente, y al aumentar nuestra fe, al llenar ese espacio la fe, saca o quita la duda, la angustia, la desesperación, el insomnio. Todas esas palabras que dijeron se van. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios en tu boca y tu fe está a un nivel en el que tú puedes decir, ¿sabes qué? Así vea dónde está Él, o así no vea dónde está Él, sepa dónde está Él y sé que está haciendo cosas malas, o no sepa dónde está Él y no sé qué está haciendo. Mi fe está a tal nivel que nada de lo que veo me hace dudar de la promesa del Señor. Amén. No los veo muy seguros, pero bueno, vamos a leer Hechos, no, perdón, ¿qué dije? Lucas 19. ¿En qué versión es esa? Ok, Lucas 19. Ok, dice así, Lucas 19, Zaqueo es el nombre de... Ahora, si nada más para que tengan una idea, cuando en la Biblia se menciona el nombre de alguien, quiere decir que es relevante el nombre. No, no relevante, perdón, al contrario. Es importante el nombre porque se le menciona. ¿Ok? Aprendamos eso en la Biblia. Si se menciona el nombre, por ejemplo, en el caso del joven rico, que es lo contrario a la historia que vamos a leer, no se menciona el nombre del joven rico. Esta persona era una persona mala, como vamos a ver ahorita, y se menciona su nombre. Muchos han leído esta historia, muchos me dirán, Arturo, pero eso ya lo hemos leído 1000 veces, Pastor Ana lo lee, tú lo lees, y yo les diría entonces, ¿por qué siguen llorando? O porque siguen sufriendo, porque siguen angustiados, con insomnio, desesperados. Si acá hay una promesa. Entonces, ustedes cuando lean algo, encuentren la promesa. Dice así, Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Ahora, nada más para que entendamos un poquito, yo creo que ya les he dicho esto, pero para los que no lo saben. Zaqueo era del pueblo de Israel, pero trabajaba para el Imperio Romano. En ese entonces podía ser, aunque era una persona rica, era mal visto porque hacía el trabajo sucio de los romanos, se puede decir de alguna manera. Iba donde los israelitas y les cobraba los impuestos que debían de recaudar para el pueblo romano. Aparte de eso, se quedaba con su buena tajada. Entonces, obviamente, su propio pueblo
le tenía cólera o lo veía mal por el trabajo que tenía. Número 3, Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Número 4, entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Número 5, cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. ¿Me haces un compare del número 5, por favor? Dice, hospedarme, voy a quedarme en tu casa, hospede, quede, me quede, me hospede, ok. Todos dicen lo mismo, quedarme, hospedarme, quedarme. Ok, perfecto, regresemos. Un punto acá. Cuando ustedes tienen a alguien hospedándose en su casa, ¿comparten tiempo con él o no? Hermano Alex, hermano Mario, ¿ustedes han vivido, han hospedado al hermano, al pastor Ernesto en su casa? ¿Convivieron con él? ¿Tuvieron tiempo de conversar con él? ¿Se sentaron a la mesa, platicaron, les ministró? Perfecto. Entonces, el hecho que alguien se quede en su casa, como en este caso, no lo dice acá, porque como les digo, si la Biblia tuviera que decir todos los detalles de todo, tendríamos miles de libros escritos. Pero asumimos o podemos deducir que al decir el Señor Jesús, voy a hospedarme en tu casa, significa que iba a pasar un tiempo con Zaqueo, ¿correcto? No es que iba a ir nada más a dormir a su casa y se iba a ir, iba a pasar tiempo con él. ¿Qué implica eso? Implica que iban a conversar. Implica que el Señor Jesús le iba, como dijo la hermana, a ministrar. ¿Ok? Número 6. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Ahora, dijimos a un principio que Zaqueo, a los ojos de la gente, era una persona mala por lo que hacía, y obviamente al final vamos a ver que él mismo con lo que dice nos reconoce que él hacía algo malo, porque, por lo que vamos a ver. Entonces, pero noten la alegría que tenía al recibir al Señor Jesús en su casa. Número 7. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Número 8. Después de la comida, todos digan después de la comida. Si analizamos esto aquí también podemos ver una cosa. En esa época no había microwaves, ¿no es cierto? O sea, no era que Zaqueo agarró una pizza, la metió en el microwave, la calentó por 2 minutos y se la dio al Señor Jesús. No era que no había una cocina eléctrica que podía hervir algo, un calentado del día siguiente y dárselo. No. El hecho de que diga después de la comida, si ustedes estudian un poco, en esa época el preparar una comida, y más que todo una comida para un invitado de la alcurnia del Señor Jesús, del rango del Señor Jesús, porque Zaqueo, de la calidad del Señor Jesús, Zaqueo sabía quién era, por eso era su empeño en conocerlo. ¿Ok? Entonces, sacando deducción de eso, por eso le digo, quiero que piensen un poco, sacando la deducción de que Zaqueo estaba muy entusiasmado en verlo, no sabía él que iba a ir a su casa, entonces no tenía nada preparado. No es que diga ahí, Zaqueo tenía una cena para el Señor y fue a ver si quería ir con él. No, Zaqueo simplemente fue a verlo. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque quiero que entiendan que debe haber habido un tiempo de ministración de parte del Señor Jesús hacia Zaqueo. Entonces, después de la comida, me imagino que mínimo de haber tomado un par de horas, matar al becerrito, prepararlo, cocinarlo, tuvieron tiempo de conversar, tuvieron tiempo de que Zaqueo conociera, ¿qué? La palabra. Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Entonces, el haber conversado con el Señor Jesús, ¿qué hizo? Que Zaqueo cambiara su forma de pensar. Nadie se recuerda las enseñanzas de Pastor Ana. El hecho que tú escuches la palabra de Dios hace que tu forma de pensar cambie.
El hecho de que tú escuches la palabra del Señor hace que tu forma de pensar cambie. El hecho de que tú escuches la palabra del Señor, el hecho de que tú leas lo que dice acá, hace que tu forma de pensar cambie. Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo. Si leemos esto superficialmente, si lo leemos así nada más a la ligera, si lo leemos rápido, muchos pueden decir, bueno, caray, nada más lo vio el Señor Jesús y tal impacto creó que se levantó y dijo, no. Por eso están esos pequeños detalles ahí. Cuando el Señor Jesús le dice, me voy a hospedar en tu casa, significa que van a pasar un buen tiempo juntos. Cuando dice después de la comida, en algunas otras traducciones no dice después de la comida, en esta traducción dice después de la comida. ¿Por qué? Porque uno cuando se sienta a comer, hermano Alex, si ahorita que tienen más facilidad para cocinar, me imagino que mínimo era 1 hora con el hermano sentados ahí comiendo. Entonces, imagínense ustedes, mientras preparaban la comida, ¿qué hacía el Señor Jesús con Zaqueo? Conversaban, platicaban, le hablaba, lo ministraba. Entonces, por eso es que después de eso, él se para y dice, caray, con todo lo que el Señor Jesús me ha dicho, yo quiero darle la mitad de lo que tengo a los pobres. Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y otra cosa, acabamos de decir que uno cuando lee la palabra de Dios, ¿qué hace? Cambia nuestra forma de pensar. Cambió su forma de pensar de Zaqueo. Miren esto. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. ¿Quiénes me pueden decir que no cambió su manera de pensar? Nadie, porque sí cambió su manera de pensar. El haber escuchado al Señor Jesús hizo que Zaqueo cambiara su manera de pensar de 2 maneras. Uno, que quisiera ser, como dijo Pastor Ana la otra día en la enseñanza, que lo que tenía quería usarlo para poder ayudar a los pobres. ¿Ok? Si ustedes escucharon la otra vez a Pastor Ana cuando explicó para qué uno necesita el dinero, ahí está, para poder ayudar a los que no tienen, para poder ayudar a los pobres, no solamente para, obviamente él usaba mal, él se enriquecía él solo, por eso es que todo el mundo lo odiaba, pero al escuchar al Señor Jesús, al escuchar lo que el Señor Jesús vino a hablar, su manera de pensar cambió. ¿Cómo cambió? Cambió de que ahora en vez de querer hacer mal, quiso hacer el bien. ¿Cómo quiso hacer el bien? Que de lo que tenía, la mitad lo iba a repartir a los pobres. Ese es uno. Lo segundo, que si le había hecho mal a alguien, iba a reponerle a esa persona. Ahora, es muy importante cuando él dice voy a devolverle 4 veces más. ¿Por qué? Nuevamente, si ustedes estudian la historia de esa época, 4 veces más se devolvía cuando alguien robaba algo. Si yo le robaba a alguien una gallina y quería que me perdonaran el agravio, sin necesidad de ir a la cárcel o sin necesidad que me castigaran, mi parte era devolverle a esa persona 4 veces más de lo que le había robado. De esa manera yo me libraba de cualquier tipo de encarcelamiento o sanción o castigo. ¿Ok? Sí pueden abrir la puerta, por favor, porque siento que me emociona y me falta el aire. Entonces, punto importante. Él se sintió, al hablar con el Señor Jesús, de tal manera que él dijo, voy a darle la mitad a los pobres. Segundo punto, si le echo un mal a alguien, voy a reponer ese mal. Voy a darle las 4 veces lo que le he robado. ¿Ok? Hasta ahí estamos todos bien. Entonces, entendemos que al hablar él con el Señor Jesús, hubo un cambio en él de su manera de pensar. ¿No es cierto? Todos entendemos eso. Entonces, nosotros al escuchar la palabra de Dios, debe haber un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la promesa que le da el Señor Jesús a Zaqueo no es simplemente porque fue y habló con él y le dijo, Zaqueo, voy a comer contigo, qué rica tu comida, me encantó, ahora ¿sabes qué? Eres salvo tú y toda tu familia. No. El Señor Jesús, vamos a leer, dice, Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos. ¿Por qué? ¿Porque le gustó la comida de Zaqueo? ¿Porque le gustó el hospedaje, su casa era muy bonita y le gustó la cama que le dieron? No. El Señor Jesús dice, Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos. Hermano Arturo, 2 ejemplos. La persona creyó en lo que el Señor Jesús le dijo
Y a esas personas se les decía, desde hoy tú y toda tu familia son salvos. No les decía, eres salvo y ahora ve a hablarle a tu familia acerca de Jesús. No, eres salvo tú y por consiguiente toda tu familia. La bronca de hacer que la familia llegue a entender el evangelio y llegue a arrodillarse delante de Jesús como yo lo hice, no dependía de mi mamá. Digo mi mamá porque ella era la que nos llevaba de chiquitos a la iglesia. ¿Caía esa responsabilidad en quién? En Dios. Al punto de que si me ponía testarudo como me ponía, me rompe las patas, me echa el hombro hasta que me tenga la necesidad yo de estar cerca del Señor. Entonces, si ustedes ven a alguien en su familia que tiene las patas rotas, por decirlo de alguna manera, no se aflijan. Denle gracias a Dios porque Dios está trabajando en ellos. Muy pocos amenes. Si ustedes ven, como yo veía a mi hijo Benjamín quejándose que le pasaba esto, le pasaba lo otro, denle gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios está trabajando en ellos. Feo sería que yo veo a mi hijo con carro nuevo, radio nueva, ropa nueva, y digo, caray, pues no está pasando nada. Decía yo, bueno, ya pasará. Y pasaba, les digo, pasaba cuando venía y me decía, se me cayó el celular, se rompió, ahora voy a tener que gastar. Se le perdieron los papeles, tuvo que pagar $400 porque se le perdieron los papeles, sabe Dios dónde. Se le perdieron con su cheque que le habían pagado. Y yo le decía a Benjamín, ¿qué parte no entiendes de que todo lo que te está pasando es porque estás ignorando a Dios en tu vida? Él se ponía a pensar, no me decía nada, se molestaba y no me volvía a hablar por una semana. Pero pienso yo que en algún momento él debe de haber dicho, o sea, pues tiene sentido, ¿no? Gano mi sueldo, cambio mi cheque de 800 que le pagaban, se me pierde y no solamente se me pierde el sueldo, sino se me pierde mi ID, mi licencia y mi green card. Y ahora me va a costar recuperar todo lo que se me perdió y encima perdí todo mi sueldo. Por eso les digo, cuando vean que Dios está trabajando en sus hijos, yo antes no lo veía así y Pastor Ana obviamente le habló a mi mamá y le dijo, deja a tu hijo, deja que Dios trabaje en tu hijo en la cárcel. Cuando Zaqueo cambia su manera de pensar, gracias a la palabra que el Señor Jesús le da, y cambia la manera de pensar de Zaqueo y lo demuestra con lo que dice, el Señor Jesús le dice, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Si esta noche nos fuéramos con algo, yo quiero cerrar ya, quiero que se vayan con eso y vamos a continuar si Dios quiere este tema. Tenemos una promesa de parte de Dios. Por eso es que yo me puedo sentar tranquilo a ver las noticias y decir, qué pena me da esta persona, porque según él teniendo todo el dinero que tiene de lo que roba y mata, nada pudo proteger a su hija de lo que le pasó. Gracias a Dios, nosotros tenemos una promesa de que nuestros hijos están protegidos por el Señor, de que nuestra casa es salva, de que todos en nuestra familia van a ser salvos. Quisiera que esta noche se fueran ustedes con esa idea, quisiera que volvieran a leer lo que les he leído y si todavía tienen dudas, ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo único que necesitamos hacer para que nuestra fe, incremente es leer la palabra de Dios. Leerlo a tal manera que lleguemos a creer lo que acabamos de leer. Amén. Y cuando Dios nos da una promesa, la creemos. Y otra promesa que Dios nos da es que si damos, nos será dado. Entonces esta noche espero que nadie haya venido con las manos vacías, porque en la Biblia también dice que no vengamos a su presencia con las manos vacías. Esa es otra promesa del Señor. Y como le dije al hermano Arturo y les dije a todos, el ser un cristiano no es solamente decir, ya acepté al Señor, ya soy salvo, sino es decir, voy a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, voy a seguir esta Biblia como si fuera mi manual de vida, y en esta Biblia dice que no debemos de venir con las manos vacías a su presencia,
y que debemos de traerle siempre algo hermoso para Él. Amén. Entonces quisiera que levanten la mano los que necesitan un sobre, por favor. Quisiera que preparen algo hermoso para el Señor. Quisiera que si han aprendido algo este día, si se van con algo esta noche, lo demuestren dándole las gracias al Señor, trayéndole a Él sus ofrendas, trayéndole a Él sus diezmos, el 10% de todo lo que Él nos ha dado. Y para los que no ven por internet, ustedes también tienen la oportunidad de sembrar. Solamente vayan a annasweetministry.com y ahí pueden enviar una ofrenda para la iglesia de Perdón y Amistad. Si se ponen de pie, por favor, con su ofrenda. ¿Alguien más necesita un sobre? ¿Aprendieron? Listo, vamos a orar, ¿sí? Levanten su sobre, por favor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, la oportunidad de traerte algo hermoso, algo bello para ti, Señor. Tu palabra dice que no vengamos a tu presencia con las manos vacías y así lo hacemos. Siempre traemos algo hermoso para ti, Padre. Te damos gracias por la oportunidad de poder sembrar y declaramos que veremos esta semilla producida al 100%, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos amén. ¿Sí pasaron todos? ¿Están todos por aquí? ¿Todos por acá? Si nos ponemos de pie, por favor. Antes de irnos, tenemos una oferta ahí en la mesa. No hay muchas, pero hermana Margot, si usted quiere, dígale a Isabel que le separe uno. Tenemos un paquete de una Biblia, un libro de... Bueno, la Biblia son varias, son diferentes Biblias. No es la misma. Esta, por ejemplo, es Reina Valera con letra grande. La Biblia sola cuesta 35. Un CD de Pastor Salomón, un CD de Epicentro y un CD de Pastor Salomón. Ahí nomás suben cuántos son. Son 5, 10, 15, 35. Y el libro del Dr. Mike Murdock, La Mujer de Proverbios. No sé quién no tiene ese libro y si ya lo tienen, no importa, regálenlo. No sé quién tiene el CD, si ya lo tienen, no importa, regálenlo. Una manera de llevar la palabra de Dios a otras personas es regalarle cosas que puedan escuchar o leer acerca de la Biblia. Amén. Si sacaron la cuenta son 35 y 15 y 7, no sé, casi $50, más de $50. 57. $30, Isabel, cada paquete. El que no tiene ahorita, que se lo lleve y te lo pague después. La cosa es que se lleve material. Me da pena ver tanto material ahí y después me dicen, pastor, mi familia no sabe el evangelio, ¿qué hago? Pues compra material y regálselos. ¿Ok? Me dice, te voy a regalar un CD bonito de música de Amores Diferentes. Ya cuando lo lean ya. Amén. Un aplauso a las ofrendas, por favor. Entonces ahí cuando puedan, va a estar hoy, va a estar el domingo, si quieren, nuestra hermana Chabelita los apunte.
Vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por la oportunidad de haber venido a tu presencia. Gracias, Señor, por haberme usado para llevar tu palabra, Señor. Espero que esta noche muchas mentes se hayan abierto, muchas esperanzas se hayan agarrado de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos tu palabra de una manera tan sencilla, de darnos esa esperanza, Señor, de que toda nuestra casa será salva. No importa dónde estén, no importa qué estén haciendo, solo importa que tenemos tu palabra. Eso es suficiente. Gracias, Padre, por haber mostrado tu palabra hoy. Gracias, Espíritu Santo, por haberme dirigido hacia ese tema. Yo sé que había mucha gente que lo necesitaba, Señor. Y como agua fresca nos ha refrescado, nos ha dado nuevas esperanzas, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de compartir esta palabra. Gracias, Señor. Y declaramos que mañana veremos maravillas, que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Y estaremos nuevamente aquí el jueves para seguir escuchando tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.